Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe dentro del maravilloso reino animal un reino animal que el ser humano no respeta con su barbarie y su espanto, pues existe una inmensa cantidad de demostraciones de inteligencia adaptada al medio que aún sorprenden a los científicos. Cuando no son unas ballenas beluga, que yo las he visto y que son bellísimas y preciosísimas y listísimas, que son capaces de jugar al fútbol americano con un marinero calculando la velocidad de un barco y además en directo y devolviendo el balón al lanzárselo, pues lo es, por ejemplo, pues un abejorro, siendo lo suficientemente listo como para recordar e incluso imaginar dónde estarán los alimentos. Y esto es una auténtica proeza el haberlo descubierto por nuestra parte. Y lo digo todo esto porque es que este programa va a ir sobre la naturaleza y el fenómeno ovni, sobre la inteligencia y la conciencia que nosotros tenemos con respecto a la naturaleza y el fenómeno ovni. Y os voy a decir por qué. El problema principal que tiene el ser humano al enfrentarse a algo tan complejo como que otras especies del cosmos pues nos hayan descubierto y de hecho estén empezando a interactuar con nosotros, es que nosotros en nuestra total pues podría decir soberbia, pues nos pensamos que ellos tienen que pensar como nosotros, y es que eso no es así. Por lógica, estos pues pueblos, vamos a decirlo así bien claro, extraterrestres o marcianarcios, que os encanta esta palabra, ¿no? Bueno, pues ellos han debido de adaptarse a su medio, que puede que no sea el nuestro, y de hecho deben de haber desarrollado sus características, sobrevivir a millones de problemas y de hecho haber conseguido la gran clave y la llave para venir hasta aquí, corregirse, como pasaba con lo que os decía de Stonehenge en muchas ocasiones, ¿no? Llegar hasta aquí con las miles de pruebas del fenómeno ovni que tenemos, de que efectivamente pues han llegado hasta aquí con grabaciones, con fotografías, con aterrizajes, con casos, con incidentes, con sucesos, con testimonios, ¿no? Pues realmente pues llegar hasta aquí es una demostración suya de que en su planeta de origen han conseguido entender, comprender su entorno y además, algo muy importante, demostrarse ante ellos mismos y ante su entorno una capacidad de capturar la esencia, de tener la fuerza de avanzar. Avanzar ante lo más básico, que son las sensaciones. Y además evolucionar tras todo ello, comprendiendo, pues, básicamente cómo explorar más allá de las fronteras de su mundo. Preguntarse cómo llegar más allá, igual que hacemos nosotros, igual que hicimos cuando fuimos a la luna. Y realmente todo esto es una proeza, lo que hacen, y esto parece que se nos olvida siempre que hablamos de los extraterrestres y de los ovnis, ¿no? Porque ¿cuáles son las sensaciones de estos visitantes en sus viajes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten, no? Podríamos pensar que en su conciencia pues es nada más que visitar, solamente estar y ya está, ¿no? Pero también es descubrir un entorno positivo o negativo en donde sobrevivir y en donde vas a querer o vas a saber sobrevivir. No estoy hablando de invadir, aunque deberían de haberlo hecho teniendo en cuenta lo que hacemos con nuestro mundo, ¿no? Estoy hablando de algo realmente que es mucho más puro. Ver cómo es nuestro mundo y nuestra especie
exactamente igual que hacemos nosotros cuando estudiamos a los animales antes de que nos extingamos. Todo esto aquí es entendible, bien. Y entonces en este punto filosófico de la ufología es donde aparece el error. Nosotros tendemos a comprender el universo desde un punto de vista de espacio-tiempo inseparable. Pero, ¿y si ellos ya hubiesen descubierto cómo acceder a dimensiones adicionales impensables para nosotros, basándose además en conceptos que nosotros no podemos entender? ¿Qué pasa si ellos ya han alcanzado conceptos y aspectos del cosmos impensables para nosotros, energéticos, avanzadísimos? Podría ocurrir incluso que ni siquiera nosotros podríamos verlos. Además, sabrían tanto por haber llegado hasta aquí que su ciencia incluso sería demasiado avanzada para enseñárnosla. Esto es realmente interesante, ¿no? Como ejemplo de todo esto, pues vamos a recurrir a una película que se la puso a parir en su momento, se la puso pues como que era muy mala, pero realmente es buenísima si realmente vemos pues lo que es, ¿no? Es una peli que se llama Starship Troopers, del director Paul Verhoeven, en los años 90, ¿no? En donde aparecían unas entidades con forma de bichejo, de bicho, ¿no? Que eran como soldados, que basaban sus acciones más en ser muchos y atacar muchos que en ser pocos y atacar de forma inteligente. Pero claro, es que es muy curioso porque resulta que esos bichos pues eran liderados por otros que sí que tenían conciencia, e incluso tanta que eran capaces de desviar asteroides hacia la Tierra, calculando la dirección de nuestro planeta en nuestro sistema solar, pensando el espacio y el tiempo con matemática euclidiana y la teoría de las cuerdas de Einstein, con una ciencia que nosotros ni siquiera podríamos llegar a comprender. Y así es como ganaban las guerras y así es como expandían su raza, ¿no? Había, por tanto, dos evoluciones. Los líderes, que simplemente pensaban el cosmos de otra manera, de otra forma, de otro modo, desde otra perspectiva, desde otra propuesta, otra concepción, otro tipo de inteligencia, unos ojos con otra vida. O sea, esa sería pues mi manera de expresarlo. Y estaban pues los soldados, ¿no? Pero como vemos, pues ahí está el tema, ¿no? Una especie ajena a la Tierra que sería capaz de entender el universo de otra forma. Entonces, nosotros, al respecto del fenómeno ovni, si queremos saber quiénes son los que vienen y pensar qué ocurre, pues claro, desde un punto de vista psicológico para nuestra especie y filosófico para nuestra raza, pues deberíamos empezar a pensar en que estos seres, los que sean, que vienen, que podrían ser además de muchos sitios del universo, pues podrían no ser como nosotros y de hecho tener otro rendimiento en su cerebro diferente del nuestro. Podrían ser seres con una composición química completamente diferente y que ellos tuvieran, que tuviesen otra evolución de millones y millones de años antes que la nuestra. Y de hecho, pues pensar en su expansión o en su curiosidad científica, y eso les habría traído hasta aquí de una manera natural y les habría traído con una ciencia imposible de entender para nuestro cerebro, muchísimo más allá de lo que son las ecuaciones físicas.
No conocemos el universo y la realidad exactamente y apenas sabemos por qué se rompe el tiempo. ¿Y si ellos estuviesen y no fuesen vistos? ¿Podría ocurrir? Vamos a poner un ejemplo ya aquí, más cercano, ¿no? Pensemos en nosotros, como nosotros pensamos, por ejemplo, en las abejas. Ellas, curiosos bichejos, curiosos juguetillos de un Lego vivo, lejos de vidas energéticas más avanzadas, equilibradas y gigantescas, nosotros, pero viviendo en el medio visible, en el mismo medio visible que nosotros, en el mismo plano dimensional que nosotros, el mismo plano físico que nosotros, visibles, preciosísimas, y que son visitadas por seres humanos porque queremos saber algo más de ellas. Muy bien, lo hacemos, estudiamos a todos los insectos, pero es que resulta que ellas tienen una cualidad particular. Sus diminutos cerebros son hipereficientes, muchísimo más de lo que se creía. Conciben la realidad más allá de lo esperado. Se las ingenian más de lo que un ser humano se las ingenia para conseguir un objetivo. Os voy a explicar el tema un poquitín más en profundidad. Resulta que debido a un asombroso estudio de la Universidad de Queen Mary en Londres y publicado recientemente en la revista Science, pues ahora se han conocido avances asombrosos al respecto de la conciencia de ese reino particular de las abejas que podría estar pasándonos a nosotros si nos pusiésemos en su lugar con respecto al fenómeno ovni. En este caso, pues somos nosotros, las abejitas, y es el fenómeno ovni el que nos está mirando. Seríamos nosotros el que estaría, pues básicamente con una inteligencia y conciencia diferente con respecto a los ovnis. Pongamos una situación. A la abeja, pues sin ninguna duda le atraen las florecillas y su néctar, y se ponen además de muy mala leche, muy agresivas cuando viene un oso, ahí un osito, a destrozar su colmena porque le gusta la miel. Bueno, pues muy bien. Podríamos hablar que se cabrean y se enfadan porque es una especie de instinto de supervivencia, el de las abejas. Pero claro, ¿son conscientes? ¿Son inteligentes cuando lo hacen? Pues por increíble que parezca, sí. El experimento fue el siguiente. Pongamos que la abeja tiene 1 millón de neuronas y nosotros tenemos 80.000 millones de neuronas. Muy bien. Pues resulta que se adiestró a un grupo de abejorros para que diferenciaran, tocando y a oscuras, unas pequeñas formas, unas esferas y unos cubos. En las esferas había un dulce y en los cubos había una cosa que era amarga, asquerosa. Entonces, bueno, pues las abejas, de forma, pues con las patas, con lo que serían los pelillos de las patas, iban tocando las esferas, iban tocando los cubos, y al final pues se fueron acordando y recordando dónde estaba el dulce. Esto realmente ya es pues fascinante, pero podríamos pensar que es acondicionamiento externo. Muy bien. Todo esto, pues vale. Pero resulta que, vale, lo estaban haciendo a oscuras. Entonces el siguiente experimento fue dejarlas buscar en el mismo lugar el premio dulce, en la misma habitación, iluminada, pero esta vez no podían tocar ni posarse libremente sobre esas formas esféricas y cúbicas. Solo podían verlas a través de un cristal y, por increíble que parezca, acertaban, asociaban
sin tocar las formas de la esfera, al dulce. Sabían dónde estaba. En su cerebro asociaron la forma de la bola con el dulce, sin poder tocarlo. Y acertaban. Esto que puede parecernos una chorrada auténtica, una tontería, pues resulta que a escala evolutiva las colocaría a niveles próximos a los delfines o a los simios, a los homínidos, con respecto a niveles de concepción de la realidad, a niveles de aprendizaje, niveles cognitivos, y por supuesto esto es algo impensable para los insectos, ¿no? Que recurren prácticamente a ensayo y error. Pero vamos a la pregunta, ¿entonces esto es mecánico o realmente las abejas son conscientes de lo que están haciendo? ¿Son listas o no? Pues desde luego tontas no son. A nivel evolutivo, desde hace 500 millones de años, se sabe que ellas incluso tienen y hacen danzas para comunicarse y hacer símbolos y marcar ubicaciones precisas usando vibraciones que asombrosamente estarían recreando imágenes y objetos directamente flotando en su memoria, haciendo pues básicamente pues con esas vibraciones que la otra abeja recree en 3 dimensiones un camino para ir a por los dulces que al final conseguirán pues hacerlas sobrevivir y hacer miel. Una recreación de la realidad con las patas y las alas, recreando perfectamente cómo es el mundo, pasándoselas, lo que serían las coordenadas, de una a otra, con vibraciones, con total precisión, con sus memorias. Increíble. Estas danzas las permiten, por supuesto, no solamente ver de noche perfectamente, haciendo rebotar sus señales con objetos para no chocarse, por si acaso, sino que demuestran con sus representaciones algo asombroso, que tienen 2 de los principales elementos de la conciencia. Saben situarse en el espacio y en el tiempo. Saben dónde están y cuándo están. Y lo hacen con simbolismo. Entonces, ¿es eso ser inteligente? El problema de base es que el ser humano demuestra continuamente que piensa que la inteligencia tiene que ser como la suya para ser inteligencia. Y quizá lo que está ocurriendo es que no tenemos lo suficiente, no sabemos lo suficiente del concepto inteligencia. No sabemos que hay más formas de entender qué es la inteligencia y la conciencia. Y esto mismo nos pasa con los ovnis. Nos pensamos que los ovnis pues tienen que ser como nosotros a nivel de inteligencia y la conciencia, y esto no es así. Las abejas, desde luego, son listísimas, pero no son como nosotros. No están haciendo esas danzas porque sí, nosotros no lo hacemos. En cambio, ellas hacen representaciones en 3D. Nosotros no lo podemos hacer, eso de cerebro a cerebro. Aquí voy a explicarme un poquito mejor. Apreciamos el vuelo de lo que sería un águila, preciosísimo. Somos capaces de ponerle un móvil al águila y lo flipamos con los vídeos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero no vemos que el elefante es tan consciente de sí mismo como para identificarse en el espejo. Apreciamos que hay cierta inteligencia en los homínidos, los monos, los chimpancés, los gorilas, pero no terminamos de entender la impresionante variedad de recursos lingüísticos de los delfines preciosos o las maravillosas ballenas capaces de hasta de cantar para mitigar su estrés. Son otros tipos de inteligencias, son otras cuestiones de entendimiento que existen y que no son las nuestras.
Podemos ser nosotros listísimos y no entender cómo aplicar nuestra mente a un problema. Podemos ser listísimos y no ser capaces de aplicar nuestra mente para resolver un error. Entonces, ¿qué pasa con los ovnis? Los ovnis pueden ser listísimos y encima haber aplicado su psicología de una forma diferente y a años luz de nuestra concepción de la realidad, y por eso están aquí. Y nosotros no podemos entender a los ovnis porque nos creemos que tienen que ser como nosotros. Nosotros podemos tener 80.000 millones de neuronas ahí, dando vueltas, ahí en nuestro cerebro, pero tendemos a bloquearnos muchísimas veces. No sé qué hacer. Un rendimiento, digámoslo así, bajo. En cambio, las abejas son capaces no solo de adquirir conocimientos de forma rapidísima, sino de encima aplicar dichos conocimientos de forma eficientísima, súper eficiente y además de forma rapidísima. Y entonces, claro, ¿y si ser consciente es tener esa capacidad y es el hombre el que se equivoca al determinar el término consciente e inteligente? Es posible que las abejas, a su manera, sean conscientes, adaptadas a su medio, y sean inteligentes, adaptadas a su medio. Son insectos pequeñitos, pero tienen un rendimiento impresionante. Los hombres somos lo que somos, pero los ovnis podrían ser otra cosa, otro tipo de inteligencia, otro tipo de conciencia, y les habría permitido llegar hasta aquí, entendiendo el cosmos de otra manera. Todo esto es fascinante, ya que más allá de todo lo que son estos descubrimientos, y que algunos llamarán en su ignorancia pues poco más que curiosidades, cuanto más sé de las abejas, pues más me encantan, ¿no? Habrá gente que lo piensa todo esto de forma errónea, piensa que son curiosidades, cuando lo que debería hacer el hombre es cuidar de un mundo que se está cargando por dinero y por sexo, ¿no? Bueno, pues todo esto es increíble porque podemos pensar en este tema desde el punto de vista ufológico y podríamos llegar a una conclusión. Los ovnis pueden haber descubierto a la Tierra con un rendimiento en su cerebro altísimo, tanto como para concebir otras dimensiones más allá del espacio y el tiempo al que nos limitamos nosotros. Pueden haber ido más allá de lo que fue Einstein o Stephen Hawking y pueden entender el cosmos de una forma más amplia, tanto como para usar el universo y los agujeros de gusano existentes como algo físico y utilizable, llegar hasta aquí, desde donde están en su mundo o sus mundos conquistados además. Uniendo, por ejemplo, la gravedad y el electromagnetismo, ideas que no dejan de aparecer sin parar en el fenómeno de los círculos de las cosechas, en lo que podríamos exponer pues prácticamente una lección número 1 en nuestro camino para ver un cosmos que se expande hacia una incomprensible y apasionante también nada que posiblemente ellos sí entiendan gracias a que tienen otro tipo de inteligencia. Podríamos ser nosotros los que intuimos estas inteligencias, igual que las abejas intuyen que alguien les puede estar mirando en su conciencia a su manera. El ser humano poco más que está empezando a ver el cosmos, esto es así, y está comprendiendo que podría haber más dimensiones de las que hay. Los sueños, los agujeros de gusano, los déjà vu, los agujeros negros, o lo que decía de las hermosas abejitas, pues son muestras de lo que nos queda por aprender, y realmente pues negar el fenómeno ovni es negarse a la variedad
del cosmos. Quizá porque nuestro rendimiento en nuestra inteligencia pues es bajo, por muy listos que nos creamos que somos. Eso sí, nunca faltarán humanos cuyo rendimiento pues es quizá un poco más alto o más maligno, tanto como para empobrecer a otros de su especie, y desde luego a esos no se les escapa una. Y bueno, sí que os puedo decir una cosa, quizá algún día nosotros, las abejillas de este panal que es la Tierra, pues no estemos de acuerdo con que estas abejas reinas sigan reinando en este panal que también es la vida. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os agradezco que estéis siempre allí, allí en el cosmos y bueno, pues aquí, ¿no? Y bueno, pues eso, pues como digo siempre, salud y suerte. Adiós.